Euroinnova Play, desde donde quieras y como quieras. ¿Recuerdas cuando tenías que presentar trabajos en la universidad y te temblaba la voz? ¿O cuando dijiste tierra, trágame al tener que dar un discurso en la boda de Pepe y María? ¿Te imaginas estar frente a una audiencia y te da dolor de barriga? Bueno, eso nos ha pasado a todos. Hablamos de momentos que, aunque son diferentes, comparten una misma raíz, que es el temor a hablar en público. Pero hoy vamos a convertir ese miedo en maestría. Vamos a demostrar que hablar en público, más que un don, es una habilidad que se puede entrenar y perfeccionar. Bienvenidos a la conversación que cambiará la forma en que el mundo escucha tus palabras. Bienvenidos a Euroinnova Play. Hoy tenemos el súper placer de charlar con Ana Fernández, una experta en comunicación con más de una década formando a universitarios, empresas y profesionales en el arte de la oratoria, desde la preparación de ponentes para charlas TEDx hasta la colaboración con fundaciones impartiendo cursos. Ana ha probado que dominar la palabra es crucial en todos los ámbitos de la vida. Hola Ana, bienvenida a Euroinnova Play, ¿cómo estás? Jolín, muchísimas gracias, Anaís, vaya presentación. Estoy súper feliz, estoy muy contenta de estar aquí. Me hace muchísima ilusión pues, poder compartir este ratito y estos conocimientos contigo y con todos los que nos van a escuchar. Y bueno, estoy deseando empezar. Y nosotros de escucharte, además, lo que hemos hablado tú y yo, es que no sé qué me pasa hoy, que se me traba la lengua. Lo que hemos estado hablando tú y yo a mí me ha flipado y mira que a mí este tema me encanta, sé un poquito por mi trayectoria, pero es que a mí me dijiste cosas que yo era como, ¿en serio? ¡Qué guay! O sea que vamos a ir a ello. Antes de empezar, sí que quiero decir que, bueno, que si se os ocurre una pregunta, si a los que nos están viendo, escuchando, se les ocurre una pregunta, quieren saber algo, que lo escriban en la caja de comentarios, que si no es en este webinar, vendrán otros que además así te llamamos y vuelves. Que tengo ganas de que vengas presencialmente, Seguro. que te lo dije. Seguro. Vale, vamos. Sí, eso que lo sepas. Quiero primero que nos cuentes un poquito de ti, de tu trayectoria y de cómo de pronto descubres el mundo de la oratoria. ¿De dónde venías y qué fue lo que te motivó a ti a decir, oye, esto mola y además se puede entrenar o mejorar? La realidad es que yo he tenido siempre una relación amor-odio en mi pasado con el tema de la oratoria, porque es cierto que como siempre he sido una chica bastante desvergonzada, mi madre siempre me decía, bueno, en el cole tú tienes que leer cuando digan que hay un acto para X cosa, tú tienes que salir a hablar, a leer en no sé qué otro sitio, porque claro, como no me daba vergüenza aparentemente nada, pues todo el mundo es como que me lanzaba a aventurarme a ello. ¿Qué ocurre? Que yo entré en la universidad y apareció en mi vida una asociación de debate que se llamaba Dilema en Córdoba, que es de donde yo soy. Y me picó el gusanillo y yo dije, bueno, si a ti no te da vergüenza nada, embárcate y prueba que a ver qué tal. ¿Qué ocurre? Que yo venía de hacerlo de una manera pues bastante distendida, en un entorno en el que me sentía cómoda. Entre la asociación de debate empecé a hacer debates de competición en los que ya hay gente que juzga si lo haces bien o lo haces mal. Y en aquel momento fue como un shock, porque dije, vale, cuidado porque a lo mejor no estoy disfrutando tanto como me gustaría. Y ahí empezó a cambiar el amor hacia la comunicación por el odio. Hasta que me di cuenta que, como cualquier otra habilidad, la oratoria se entrena. Es verdad que tenemos ese concepto del arte de la oratoria, de cómo desde el derecho romano había oradores increíbles y de repente todos pensamos que es algo con lo que se nace. Igual que el que tiene una voz magistral es un arte con el que nace, cuando la realidad es que se entrena y que por muy bien que cantes, por muy bien que pintes, por muy bien que corras, si tú no practicas, si tú no trabajas, es algo que se va a quedar, bueno, pues muy chiquitito dentro de las habilidades que podrías tener, a diferencia de si lo entrenas. Me encanta que se pueda entrenar, pero te quiero hacer dos preguntas. Una, porque claro, dices, pues yo tenía ese desparpajo o esa, bueno, has dicho desvergonzada, pero bueno, Sí, ese rollo, ¿no? Tuyo sí. innato. Entonces,
la primera pregunta es, bueno, la segunda te la hago después, pero cuando una persona es tímida, porque en tu caso esa barrera, esa primera barrera no la tenías, pero cuando es tímida esa persona, ¿cómo dar ese primer paso y convencerla de que, escúchame, que sí, que se entrena incluso teniendo ese miedecillo, que ya hablaremos del miedo, pero esa timidez, ¿cómo se afronta para lanzarse? Es que luego lo veremos en esas habilidades que tiene que tener un buen comunicador, pero la timidez o el desparpajo son solo características de nuestra personalidad. Y una de las buenas habilidades que tiene que tener un buen comunicador es tener personalidad, porque si no, la gente no te cree. A la gente no le pareces una persona auténtica. Entonces, lo que hay que aprender es a usar esa timidez de manera que tu discurso pueda contar también quién eres. Evidentemente, si tu timidez te invalida para poder salir a hablar, sí que hay que trabajar ese miedo, pero no es tan relacionado con la timidez, sino con la vergüenza, con el sentimiento de inferioridad, con muchísimas otras cosas que pueden ocurrir en ese contexto por nuestra historia, nuestra trayectoria, pero que no está tan relacionado con la timidez. O sea, yo soy una persona muy abierta, hay personas que son mucho más introvertidas y son grandes oradores. Entonces, eso no es nada más que una muestra de nuestra personalidad que no tiene por qué irnos en la contra. De hecho, ese fue como el gran shock que yo tuve, que siempre había asumido que por ser una persona bastante abierta y extrovertida, automáticamente me iba a ir bien cuando yo hiciese una exposición en público, participase en un debate. La realidad fue que no, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque esa era mi personalidad, pero no eran mis conocimientos en comunicación. Me encanta que digas que la timidez hay que darle esa vueltecita y hacerla parte de tu personalidad. Bueno, mostrar que tienes que tener personalidad. Eso me ha encantado, me lo he apuntado de hecho. Y luego hablaremos mejor, pero lo has diferenciado muy bien y me gusta. Además, pues eso, la inseguridad, tal, que eso hay que trabajarlo de otra forma y luego, pues bien. Quiero preguntarte, ¿tú en ese momento o desde siempre o a partir de ese momento debate de, oh Dios mío, el mundo me critica, qué horror, tenías o empezaste a tener algún referente, lo tenías antes? ¿Quién ha sido a lo mejor para ti o quién es a día de hoy una figura que digas, es que esta persona es mi, yo qué sé, voy a decir mi fan, no, pero yo soy fan, yo soy muy fan de esta persona. Sí, pues la realidad es que las personas de las que soy fan son personas que tengo como en un círculo muy cercano, que evidentemente son accesibles para todos si hacen una búsqueda rápida en Google, pero son personas de un círculo muy cercano. Para mí, uno de mis mayores referentes, a pesar de que comenzó en el mundo de la comunicación conmigo, fue un compañero que se llama José María Ruz López, ahora es profesor de Derecho del Trabajo y bueno, está doctorando, y él empezó a la misma vez que yo en el mundo de la comunicación. Y da la casualidad de que cuando yo le conocí, eh, a mí me explotó la cabeza, porque dije, ¿cómo puede ser que a una persona se le dé bien todo? Él era campeón de baile, era un estudiante de 10, era un comunicador genial. Y yo me quedé impactada porque además él es de un pueblo de Córdoba en el que se cecea muchísimo. Es algo que siempre nos han achacado, sobre todo a los andaluces, sobre que nuestra pronunciación va en contra de que nuestro discurso se entienda. Y él, sin embargo, fue capaz de sacar todo su potencial sin rechazar y sin renunciar a la autenticidad de su forma de hablar, de su forma de expresarse, y es pues ahora un gran profesor y un gran comunicador, y para mí él es el mayor referente que tengo. Vale, pues me he apuntado su nombre, lo buscaré. Me dices que se googlea Sí. y se encuentra, lo buscaré y veré a ver que sea también, que sea mi referente y que me influencie. Vale, presentación así un poquito hecha, la introducción de lo que vamos a hablar. Ahora explícanos bien qué es y por qué es tan importante la oratoria. Muy bien, mira, Anaís, la oratoria es cierto que puede llegar a considerar un arte, porque cuando tú llegas a dominar la palabra es algo tan visual, es algo tan bonito, es algo
que es capaz de hacerte sentir cosas y por lo tanto sí que se puede asemejar a un arte, igual que si ves una obra y eso te transmite X información, X sentimiento. La diferencia es que una obra es esa obra y por mucho tiempo que pase, la interpretación dependerá de la persona que la vea, pero la oratoria es algo que se puede trabajar y se puede mejorar. Por lo tanto, hacemos esa diferencia entre arte y habilidad o disciplina, porque es algo que se entrena y se trabaja. Hay personas que tienen, pues puede ser por su contexto, por su educación, una capacidad de dominar la palabra quizás más significativa que otra persona, pero eso no quiere decir que todo el mundo no pueda llegar a dominar la oratoria, no pueda llegar a dominar esa palabra. Entonces es muy importante porque hay dos cosas. Nosotros nos comunicamos, uno a través de palabras y dos a través de silencios. Y los silencios también forman parte de la comunicación. Y en nuestro día a día o estamos hablando o estamos callados. Por eso mismo, aprender a dominar la palabra es súper importante porque es darle sentido a todo lo que hacemos durante nuestro día a día. Y evidentemente nuestra forma de interaccionar, porque somos seres humanos, somos seres sociales y por lo tanto necesitamos sociabilizar y pertenecer a un grupo y la palabra nos da esas habilidades para conseguir pertenecer a grupos e incluso cosas evidentemente mucho más tangibles como es conseguir un trabajo o hacer una presentación en clase, que evidentemente son metas mucho más pequeñas o cortoplacistas, pero que necesitamos ir superando cada día en nuestra vida. Incluso hablar con alguien que nos impone, aunque sea tu padre o el vecino, o sea, alguien como súper cercano, y una sola persona. Efectivamente. Esta concepción de la que nos estás hablando ha ido cambiando con el tiempo, entiendo. No era lo mismo, como nos decías antes, el orador de tal romano, con ahora es, además con las redes y con todo este mundo que ahora vivimos. Todo esto ha cambiado bestial. Efectivamente. Por suerte se empiezan a dar los primeros pasos hacia concebir la oratoria como una disciplina que tiene que estar dentro del resto de asignaturas troncales a nivel educativo, de habilidades dentro de un trabajo. Poco a poco en los centros educativos se empiezan a implementar clases de debate, se empieza a ver o a dilucidar que hay cada vez más másteres, formaciones de comunicación y es algo muy positivo. Quizás todavía están muy relacionadas con el marketing y la necesidad de comunicar para vender un producto o vender un servicio y no tanto como algo que tú quieres desarrollar para mejorar en ti. Pero bueno, es verdad que se empieza a dar una importancia que realmente tiene la comunicación. Me encanta porque además me has dado pie a que te hagan 1.000 millones de preguntas, pero bueno, me las he ido anotando para hacértelas poco a poco. Quiero ir un poco como en un orden que yo me voy a inventar que es. Bueno. Y entonces vamos a ir hablando, porque quiero hablar de la comunicación verbal y no verbal, pero antes de ello y enlazándolo un poco con lo que hablábamos en un principio, las habilidades de un buen comunicador, ¿cuáles dirías que son? No sé si tienes a lo mejor un ranking o nos quieres dar no sé, las que tú quieras. Mira, para mí un buen comunicador tiene que tener 3 cosas. Lo primero, como te decía al principio, es personalidad. O sea, la personalidad es un término infranqueable cuando hablamos de comunicación, porque nuestra esencia es lo que hace que los demás se crean aquello que estamos diciendo. De hecho, la frase de cepilla antes a un mentiroso con un cojo es totalmente real. Cuando una persona modifica su acento, hace gestos que sabes que no le salen de manera natural, dices, no me transmite confianza, eso no me gusta mucho. Y puede ser que lo que estoy diciendo sea una pasada, no quiero decir que no, pero se esfuerza tanto por aparentar ser quien realmente no es, que no te convence, que no llega a transmitirte aquello que busca, y eso es una pena. Entonces, tener personalidad es lo primero y principal, y estar reconciliado con uno mismo cuando nos enfrentamos a hablar en público
o incluso en una conversación pues de tú a tú como la que estamos teniendo. En segundo lugar, es tener buena forma. Buena forma, que ahora lo veremos más adelante, es todo aquello que tiene relación con la comunicación no verbal, que es el dominio que tenemos de nuestros gestos, de nuestro lenguaje, de la voz, cómo nos movemos, la distancia que tenemos con quien nos escucha. Es todo eso, es aprender a dominar bien toda esa comunicación no verbal. Y en último lugar, la eterna olvidada, la comunicación verbal. Tener un buen discurso, tener unos buenos conocimientos, estar realmente preparado para comunicar aquello que se quiere decir. ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados a lo que yo llamo revolucionarios de sofá, que es que me viene una idea de un lado, me viene otra idea de otro, yo me siento en mi sofá y me pongo a decir desde mi móvil las cosas que me parecen bien, me parecen mal. Cuando no hay una información previa, no hay un estudio previo, no hay una base sobre la que realmente comunicar una idea que esté bien fundamentada. Entonces nos encontramos con gente que aparenta ser quien no es, con discursos totalmente vacíos. Y ahí es cuando, evidentemente, la comunicación no verbal, por mucho desparpajo que tenga, no llega a impactar. Se me han ocurrido como dos cosas que no nos vamos a detener, creo, a no ser que tú lo consideres oportuno. Claro, cuando hablabas de la personalidad, que me súper encanta, por un momento dado he pensado, me ha venido yo por mi vena esta de cine, el actor, que hay veces lo que tú dices, cuando imposta algo, porque se me dice el actor miente, no, el actor tiene que sentirlo de verdad para que no se le vean impostados los gestos, para que transmita y darle esa personalidad al personaje. Entonces eso de la personalidad me ha gustado en ese sentido, porque es verdad que es que cuando tú ves a alguien que no me lo creo, de actor, en una peli, en una serie, es por todo eso que estás diciendo. Y luego, a lo mejor, no sé si alguien ha podido pensar, porque claro, hablabas de los gestos que cada uno hace, que si le sale natural y que no. Y luego has hablado de la buena forma no verbal, que tienes que tener control, ¿no?, de todos estos gestos. Entonces, quizá alguien ha pensado, y claro, si yo soy súper espontánea, pues yo soy así que me muevo, pero luego hay que tener ese control. ¿No se contradice un poco? Que sé que no, pero bueno, explícanoslo bien. No, evidentemente no se contradice. O sea, lo único que hay que conseguir, que es muy complicado y esto se hace con práctica, es aprender a dividir nuestra cabeza entre aquello que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo. El tener concepción del espacio-tiempo y de qué cosas estamos haciendo. Yo, por ejemplo, también soy súper expresiva con las manos, pero no hay que renunciar a ser expresiva con las manos para comunicar bien. Si quieres, adentrándonos un poco ya en comunicación no verbal. Sí, porque es lo siguiente que te voy a preguntar, así que adelante. Pues genial. Tenemos que imaginarnos, y esto es un buen recurso cuando se está empezando, que tenemos una caja que va desde nuestros ojos hasta encima del ombligo, ¿vale? Y pues quizás el ancho de lo que podáis estar viéndome, más o menos, para mover las manos. Todo lo que se salga de ahí son gestos que evidentemente distraen muchísimo. Y da igual lo que yo te esté contando, que si yo ahora mismo estoy así, probablemente tú no estéis escuchando nada, porque lo que estás haciendo es mirarme y reírse, evidentemente. Pues pasa exactamente lo mismo. ¿Qué podemos hacer cuando somos muy expresivos con las manos, pero queremos que nos escuchen? Pues empezar a hacer gestos dentro de esta caja. E igual acompañarnos con las manos. Las manos son un recurso muy bueno cuando queremos convencer a la persona que nos está escuchando. Por ejemplo, si vamos a hacer puntos que sean relevantes, pues en primer lugar, y pongo el número 1, en segundo lugar pongo el número 2, y eso hace que le demos un sentido a lo que estamos diciendo con nuestro cuerpo. Entonces es aprender a exteriorizar esa comunicación verbal a través de nuestro cuerpo. Me encanta el Power Box, esta ventanita. Claro, yo estaba pensando, claro, cuando yo, por ejemplo, que soy súper expresiva, cuando me mosqueo mucho, claro, pierdo las formas, que es lo que tú decías, que es como que, ¿por qué no sé qué? Claro, ahí ya mi discurso puedo tener mucha razón, pero ya ahí se pierde. Efectivamente. Y de hecho, hay una imagen muy curiosa que a mí siempre me gusta poner de ejemplo porque luego conectas y dices, jolín, es verdad.
Cuando nosotros nos imaginamos en nuestra cabeza la imagen de cualquier deidad, siempre la vemos con las palmas hacia afuera. No sé si has caído. Cuando ves a un buen comunicador, siempre ves que se expresa con las manos hacia afuera. ¿Por qué? Ujú. Porque asociamos las palmas, mostrar las palmas como una señal de verdad. ¿Por qué? Porque todas las deidades en las que se supone que tienes que creer y confiar, porque son todo bondad, son todo verdad, siempre se muestran con las palmas hacia afuera y tenemos muy interiorizado que el mostrar nuestras palmas nos hace ver sinceros. Entonces, los buen comunicadores, aparte de mover las manos en esta caja, lo hacen con las palmas hacia afuera, porque eso denota credibilidad a lo que se está diciendo. Claro, es que además esto es te doy. Te Exacto. estoy dando, no te estoy quitando esto para mí, no, sino estás dando. La generosidad nos encanta recibirla, al menos, como poco. Totalmente. Vale, entonces todas estas habilidades tan maravillosísimas que nos has hablado y que nos estás marcando en este mundo gestual es práctica. Todo esto se puede conseguir siendo muy consciente de uno, del mensaje, es tener Bueno, es que quizá alternemos comunicación Sí, verbal y no luego verbal podemos porque... seguir. Sí. Pero bueno, en este mundo de los gestos nos has contado que mola, el Power Box, el no tal. ¿Hay alguno que tú digas, por Dios de mi vida, no hagas esto? No hagas esto. Mira, hay X cosas. Lo primero es hablar con las manos en los bolsillos. Eso parece como algo que te da rollito muchas veces, pero la realidad es que rollito no da ninguno, ¿vale? Ninguno. Exacto. Y luego hay que aprender a ver qué cosas nos favorecen y qué cosas no. Mira, tú tienes algo muy bueno y es que tienes un boli en la mano y eso te ayuda a mantener em, la atención de tus manos en un objeto. Y es un recurso muy bueno que les recomendamos al principio a quien está empezando a formarse en comunicación, porque evidentemente te ayuda a tener una concepción real de tu mano. Yo tengo algo cogido y sé que esto está aquí y sé hacia dónde se mueve porque lo puedo tocar. Cuando empieza a pasar el tiempo, sí que es verdad que intentamos pues desligarnos porque eso nos limita a poder hacer determinados gestos y todo esto. Pero mientras que sea un boli que no suene, vale. Hay mucha gente que coge bolis de estos que tiene y está así todo el rato que dices, oh Dios mío, o sea, para ya, me da igual lo que estés contando. Entonces hay que ver qué cosas nos favorecen a nuestro discurso y qué cosas no, ¿vale? Y con qué cosas empezar y con qué cosas no. Por ejemplo, cuando otra de las cosas, otro de los gestos que son más importantes cuando comunicamos, es mirar a los ojos. ¿Por qué? Porque si yo te miro a los ojos, soy capaz de convencerte y sé que lo que te estoy contando es algo real. ¿Qué ocurre? Que a pesar de ser una de las cosas más importantes y que más transmiten, también es una de las cosas que más asusta. Entonces, cuando estamos ante un público muy grande, yo creo que todos tenemos en nuestra cabeza el recurso de, vale, no miras a nadie en concreto, miras un poco al fondo y prácticamente no se nota que no estés mirando a nadie. Pero ¿qué pasa en el tú a tú? ¿Qué pasa cuando tienes solo 3 personas delante en una exposición? ¿Qué pasa cuando estás teniendo una conversación con tu pareja para decirle que la dejas? O sea, te quiero decir, hay situaciones en las que mantener la mirada en el tú a tú es mucho más complicado. Y por eso yo siempre recomiendo mirar al entrecejo. Cuando tú miras al entrecejo, es verdad que es gracioso. Sí, pero yo lo hacía de pequeña. No sé ¿Sí? por qué. Pues mirar al entrecejo a la persona que te está viendo no es prácticamente imperceptible para ella que no le estás mirando a los ojos. Entonces esa persona siente que tú le estás mirando a los ojos, pero tú no tienes la presión de sentirte juzgado por la mirada de la otra persona. Y hasta que aprendas, igual que con el boli, a quitar el boli, porque ya tienes una noción del espacio-tiempo de tus manos, igual ocurre con la mirada. Si tú al principio te sirve mirar al entrecejo, puedes hacerlo y con el paso del tiempo irás perdiendo el miedo a mirar verdaderamente a los ojos. Vale. Cosas del boli. Estoy absolutamente de acuerdo. Yo cuando alguna vez
pues también he ayudado a alguien a ese momento. Claro, lo mío ha sido más frente a cámara, no frente a una audiencia, pero yo les digo, boli no. Y yo se lo quito, les quito el bastón de primeras, que algunos dirán, por favor, déjamelo, y a lo mejor debería de dejárselo. Claro, en este caso es que lo utilizo. En un principio lo cogía y lo dejaba, pero es que al final yo creo que distraía más, sobre todo en el otro formato, en el presencial, que sí se ve más todo, que es como déjalo, cógelo. Y al final digo, me lo dejo. Además, porque me apunto un montón de cosas. Pero no es tan malo el boli en un principio. Yo es que se lo quito a la gente. Le digo, no, boli no. No es tan malo porque, evidentemente, cuando estamos empezando necesitamos todos tener algo que nos mantenga conscientes de dónde estamos. Y normalmente, pues, tomamos mucho más conciencia de aquello que podemos tocar, porque es muy complicado tener, pues como te decía, nuestra cabeza dividida en qué estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo, en qué momento viene lo siguiente, de qué manera tengo que mover mis manos. Entonces es mucha información que implementarla se consigue con práctica únicamente. Vale, seguiremos practicando lo de los ojos. Además, una cosita que quería decir, culturalmente los japoneses, no miran, no sé bueno, los orientales yo creo en general, es como muy intimidatorio, entonces eso, pero que sí, yo creo que es fundamental porque esa conexión. Claro, tenemos que ver, perdón que te interrumpa, No. el contexto en el que nos movemos, el contexto en el que estamos, luego lo veremos más adelante. No es lo mismo relacionarte con un público que sea muy extenso en un auditorio cerrado que una conversación con tu grupo de vecinos en el rellano de tu apartamento. Hay muchísimos contextos. Evidentemente influye el entorno, el soporte técnico que tengamos, las personas que nos escuchen, para ahí utilizar determinadas cosas, pues un lenguaje concreto, una proyección de voz concreta, todo esto. Tiene que ser súper chulo que poder tener una sesión contigo de, venga, voy a hacer una charla TEDx, venga, guíame, y que nos vayas como moldeando. Me encantaría algún día o verlo o tener el gustazo y el placer de que me instruyeras y me dirigieras a mí. Yo encantada. Bueno, ya haremos algo. Seguro. Y bueno, y así, claro, hay veces que la gente al mirar los ojos, y ya me voy a pasar a la comunicación verbal, hay veces que cuando nos miran a los ojos, claro, lo quieren forzar tanto, la persona que a lo mejor no le sale, que está entre un ojo y otro. Que eso también le pasa mucho a los actores, que lo ves y dices, me estoy poniendo nerviosa. Entonces, a lo mejor en ese momento el entrecejo está muy bien. Totalmente. Vale, comunicación verbal, que es tan importante, que además, cuando has dicho antes la eterna olvidada, habrá gente que haya dicho, si es oratoria, ¿cómo va a ser la eterna olvidada? Y quiero que nos especifiques bien esto, porque entiendo perfectamente a lo que te refieres, como que la gente es como, no verbal, pero cuéntanos un poquito sobre esto. Lo que pasa es que, digamos que estamos muy bombardeados por la información de la comunicación no verbal. Cuando nos paramos a analizar grandes oradores, que sobre todo muchas veces se pueden asemejar a políticos, determinamos si son buenos o malos oradores en función de cómo se expresan, de la forma que tienen, pero no tanto en el contenido. ¿Por qué? Porque damos por hecho que pues al final todos los políticos van a mentir, o damos por hecho que al final la información que nos vaya a dar un determinado medio de comunicación puede estar sesgada. Entonces yo mido si tu presentador, tu político, tu profesor, eres buen comunicador o no, en función de la forma que tienes. Porque ya presuponemos que todo lo que van a decir puede o no estar sesgado, puede o no estar politizado, mil millones de cosas. Entonces, pequeño inciso, o sea, cuando dices forma, son gestos. Es comunicación no verbal. Eso, por si acaso alguien. Forma es comunicación no verbal, gestos, mirada, control del tiempo, todas estas cosas. Y comunicación verbal es más el discurso y su estructura y su razonamiento, ¿vale? Eso es el fondo. Entonces, estamos bombardeados, lo primero, por esa concepción de buen orador que tenemos, y en segundo lugar, porque seguramente
tú y prácticamente todos los que nos escuchen, estamos acostumbrados a esa frase de la comunicación no verbal es el 60, el 70, el 80% de aquello que decimos. Y es como, wow, si es lo más importante, yo me centro en eso y lo demás, la eterna olvidada, ¿vale? Entonces, la comunicación verbal es muy importante porque si el discurso que tú estás dando está vacío, tú puedes tener muy buena forma y puedes admirar la forma de una persona, pero tu contenido no va a convencer. Y no va a convencer porque no tiene estructura, no tiene sentido o no está razonado. Nosotros en Debate tenemos un método que es para crear razonamiento, que es el método ARE, que primero partimos de una afirmación, después pasamos a unos razonamientos que nos preguntamos el por qué a todo el tiempo para que la respuesta que yo te dé sea una respuesta razonada y con nexos causales, no sea algo vacío, y al final acabo con una inferencia o una evidencia, que es que no solo lo digo yo razonándolo, sino que existen estudios, existe información con la que puedo contrastar todo lo que digo, no es algo que yo me esté inventando. Y lo mismo ocurre con un discurso hay que planteárselo como el método ARE o como un cuento, que yo parto de un inicio, de una presentación, tengo un nudo que es en el que te tengo que contar el grosso de aquello que me interesa y al final una conclusión, algo con lo que tú te vayas a casa y digas, vale, sé que me ha querido contar, sé que me ha querido transmitir y a lo mejor no he escuchado porque no puedo prestar atención una hora a una clase magistral, pero si tus últimos 20 minutos son impactantes y me dicen una información que sea real y esté verdaderamente consolidada y razonada, yo me voy a ir sabiendo qué es lo importante o qué es lo que me querías contar. Me ha encantado cómo nos has explicado el método ARE. La Sí. verdad, porque además te iba a preguntar que cómo crear esos discursos que no estén vacíos, porque es lo que tú dices, es que un político al final, yo a veces he intentado prestar mucha atención Yeah. y decir, me voy a quedar solo con el discurso y digo, creo que no me ha dicho nada, porque Sí. le da como vueltas y vueltas a palabras y digo, y entonces, afirmación, razonamiento, evidencia. ¿No? Exacto. Me lo he apuntado así, razonamiento tipo los porqués. O sea, tú afirmas, o sea, lanzas, pues el mundo es redondo o Claro. plano, cada uno como lo considere. Luego, todos los porqués, que es el razonamiento de por qué estoy diciendo eso, y luego la evidencia. Exacto. Por ejemplo, algo muy sencillo, yo creo que a lo mejor lo veíamos en filosofía cuando estábamos en bachiller, yo ya hace años que salí, no sé tampoco muy bien ya cómo lo hacen, pero es que se veía mucho seguir razonamientos lógicos. Por ejemplo, la calle está mojada, ergo ha llovido. Puede ser verdad o no puede ser verdad, puede ser que haya pasado alguien con una manguera regándola. Entonces, para poder demostrar esa afirmación, que puede ser verdad o mentira, tú tienes que razonarla, porque una afirmación per se no es un razonamiento. Puede ser verdad, pues sí, ha llovido, o puede ser que alguien la haya regado, que una persona haya regado sus plantas. Entonces, por eso son tan importantes los razonamientos, porque estamos acostumbrados y estamos bombardeados de eslóganes de esto es así y es así porque va a ser así siempre, como en la historia ha pasado esto, siempre va a ser así, cuando la realidad es que no, que algo haya pasado muchas veces no quiere decir que tenga por qué seguir pasando, que haya que esté una calle mojada no quiere decir necesariamente que haya llovido. Por eso es súper importante hacer los razonamientos lógicos siguientes a esa afirmación. Me gusta. Cuando somos chiquititos, nuestros papás y nuestras mamás, esto es así porque lo digo yo. No, razón. Exacto. Yo además, yo le preguntaba mucho a mis padres cuando me decían esto, y yo, ¿y por qué? Razonámelo. Probablemente tengas razón, pero explícamelo que lo quiero entender. Sí. Vale. Una pregunta así relacionada con esto, no tiene mucho que ver, pero sí que es, a lo mejor alguien te dice, venga, vale, tal, pues yo tengo este discurso, más o menos controlo las formas, no lo quiero hacer vacío, sé mi método ARE que voy a seguir, quiero encontrar un tema que sea alucinantemente atractivo hoy día para enganchar. ¿Dónde podemos, esto imaginando que tenemos que dar una charla, venga, elige tú el tema, porque evidentemente si te lo ponen, pues no.
¿Cómo encontramos esa, no sé, inspiración para encontrar temas que cautiven, que enganchen, que interesen? Claro, aquí es importante ver en qué contexto nos movemos, porque si vas a dar una charla relacionada con la medicina, evidentemente tendrás que buscar en fuentes de información relacionadas con el ámbito médico, en efecto. ¿Qué ocurre? Que tenemos esa otra mala concepción de que todo el mundo puede hablar de todo. Si tú te informas, si tú lees, todo el mundo puede hablar de todo. Cuando la realidad es que, por una parte, sí es cierto, todo el mundo bien informado y estudiándose un tema puede hablar de todo, pero la realidad es que hay determinados temas que le competen a personas en concreto, que son quienes han hecho ese estudio, quienes han indagado. Entonces, uno, pues si quieres buscar un tema interesante, lo primero será tener primero una noción de ese tema, tener unos conocimientos mínimos previos, y lo segundo es estudiar mucho ese tema, porque si no lo estudias, da igual que sea un tema súper interesante, que a la mínima cuando venga el turno de preguntas, el famoso turno de preguntas, tierra trágame, que es lo que tú decías a la introducción. ¿Qué pasa? Cuando no estás bien preparado, a la mínima que algo te despierte un poco, adiós. Totalmente. Vale, pues eso en verdad me gusta porque hoy en día, además con este mundo podcast, que hay, levantas, bueno, una piedra, iba a decir, en contexto online, y es que te salen mil, y es como que ahora todo el mundo habla de todo, y hay veces que dices, pues, chico, habla de lo tuyo y trae a alguien, pues como en este caso tú, pues a hablarnos de comunicación, bueno, Claro, de a mí, oratoria. yo lo comprendo perfectamente, es que además a mí llegas a decirme, oye Ana, ven a dar una charla sobre, no sé, psicología, porque es cierto que pueda tener unos mínimos conceptos, pues por lo que estudio o por lo que trabajo con gente para, pues eso, control de nervios y todo esto. Pero es que no se me ocurriría, por muchas mínimas nociones que tengan. No todo el mundo sabe hablar de todo, y esa es la suerte que tenemos, que podemos beber de muchas personas porque no todo el mundo sabe de lo mismo. Efectivamente. Y además esto es muy interesante porque estaba pensando ahora mismo en los políticos que antes hablábamos, en alguien que habla de un tema que sabe o no sabe y quiere, porque a lo mejor le interesa dar su punto de vista y convencer a la otra persona de que su punto de vista es porque la Tierra es plana, lo que antes Sí. hablábamos del método. Entonces me voy a hacer un método súper guay de planteamiento, razonamiento, conclusión, tal, para convencerte. Entonces, este momento ético que tenemos que tener a la hora de elaborar nuestro discurso, me gustaría que nos hablaras un poquito, es muy evidente en los políticos o Sí, en quien te vende algo, pero bueno, cuéntanos un poco las diferencias entre persuadir y manipular. exacto. Hay una charla TED muy buena sobre negociación, en la que el ponente dice, convencer o transmitir sin ética es manipular. Y esa ética es algo imprescindible cuando somos comunicadores. ¿Por qué? Porque sin ética, al final, implementar todo lo que sabemos y hacerlo sin unos valores previos solo sirven para manipular a quienes nos escuchan. Si yo no tengo una base sobre cuáles son mis valores, qué estoy haciendo aquí, qué quiero conseguir con este mensaje dentro de un plano ético, lo único que voy a conseguir es que la gente que me escuche se lleve una percepción de la realidad que en efecto no es real. Entonces, tener ética es algo verdaderamente importante, porque ahí se diferencia entre persuadir y manipular. La persuasión sin ética, como te decía, es manipulación, y es algo que está muy interiorizado en los discursos de políticos, como tú decías, porque lo que buscan es el impacto rápido y el impacto sesgado. Entonces, es algo que llama mucho la atención porque son palabras que utilizan vocabulario que es muy fuerte,
vocabulario que, pues eso, capta tu atención muy rápido, pero que sin embargo su discurso pues está vacío, no tiene el impacto real que debería tener, porque lo único que busca es llevarse a una parte de la población con una opinión sesgada para que piense exactamente lo mismo que tú. Entonces, aquí sí tiene mucho que ver la comunicación no verbal. Y es que si yo lo que te estoy diciendo está vacío, pero te lo digo de una forma en la que tú dices, bueno, puede ser que lo que me esté contando es verdad, y la persona que te escucha no tiene una capacidad de razonar de manera crítica, tú lo que estás haciendo con esa persona es manipularla, es aprovechar su contexto y sus conocimientos para que piense lo que tú quieres que piensa, sea o no verdad. Claro, aquí es que nos metemos en un fango que, claro, Sí, hay que creer. Por una parte, tú tienes que tener tu inteligencia y tus sentidos puestos en, bueno, en tu sentido crítico de ver si sí o si no, lo que me está contando esta persona. También a lo mejor es esta observación que dices, a lo mejor en algún momentito se le escapa un gesto, una mirada o un algo de de tenerlo todo tan sumamente. Ahora en esta palabra haces así, ahora en algún sí, momento se lo tiene que despistar o no, porque a lo mejor lo ha ensayado 158.000 millones de veces. Y luego exacto. la ética propia de la persona. Entonces aquí es que se juntan el hambre con las ganas de comer. Ahora, Sí, como aquí, de hecho hay una persona que hace muy bien esto de manipular, que es Trump con sus gestos. De hecho, no es solo en una reunión concreta, sino que si vemos muchas imágenes de Trump saludando a otros políticos, vamos a ver cómo la manera que tiene de saludar no es la manera que tenemos de saludar todos, que podríamos saludarte así, mano con mano, yo te saludo, encantada, buenos días. Trump, sin embargo, siempre saluda, cuando va a darte la mano, automáticamente hace tras y pone su mano por encima de la otra persona. Y esto hace que automáticamente le genere una sensación de inferioridad a la persona que está con él, porque él ya se está superponiendo por encima de él. Entonces esa persona ya, antes de empezar a hablar, ya se ha vuelto chiquitita. Y ahora hace también muchos gestos, como es que tú es una persona que intenta ser muy invasiva, y si tú eres invasiva, aunque sea haciéndote sentir incómodo, que es aquí lo que hablábamos de la ética, aunque sea haciéndote sentir incómodo e inferior, yo estoy consiguiendo lo que quiero, que es que se escuche mi discurso y que tú estés así, así de pequeñito. es que, qué fuerte. Además, diciendo esto de la mano, he pensado de pronto, digo, claro, mundo reyes, reinas, papa, que impepinablemente es así de un besito aquí Un en la mano, en besito. el anillo, y Sí, tú le coges así en plan de yo estoy por debajo tuya, evidentemente. Ha sido efectivamente. como, uff, Trump este sabe lo que se hace. Y lo Sí, hará súper a conciencia. Evidentemente su ética, pues no, bueno, efectivamente, esa es es la la cosa. suya. Ahí estamos manipulando y no estamos persuadiendo. Entonces, esta línea que cruzan algunos queriendo y otros Sí. probablemente sin querer, para quien no quiera cruzar esa línea, danos así como dos o tres tips que digamos, venga, vale, o sea, esos cuestionamientos de decir, no quiero pasar esta línea, pero a lo mejor alguno dirá que te quiere vender algo. Quiero estar cerca, pero sin pasarme. O sea, Exacto. que te quiero convencer de que mi producto, esta cafetera, es la mejor del mundo. Pero claro, tampoco te quiero. Es que se puede, como te decía, por ejemplo, con las manos, hablando con las palmas hacia afuera, tú puedes conseguir que la persona que te esté escuchando sea, o sea, se crea tu discurso. Pero es que hay muchas más cosas que puedes implementar a tu favor y no en demérito de la persona que te está escuchando, no haciéndole sentir mal. Por ejemplo, en vez de increparte con un dedo, yo lo que puedo hacer, si estoy de tú a tú, es ver la postura corporal que tú tienes e irme adaptando a tu postura. Si yo veo que tú estás tensa, voy a intentar poco a poco ir relajándome para que tú me veas como un espejo y te vayas relajando. Si yo veo que tú te inclinas hacia la izquierda, pues quizás me echas hacia la izquierda contigo para que veas que de verdad me estoy preocupando por lo que tú me estás contando. Igualmente con la voz. Si tú buscas que la otra persona te escuche y te entienda, tú tendrás que adaptar tu tono de voz a la persona que te está escuchando. Si es una persona que habla muy alto, no vale que tú intentes convencerla
pues con un tono de voz muy suavito. ¿Por qué no? Porque esa persona se va a aburrir de ti. Ahí entra, pues que tú dinamices un poco esa conversación. Si esa persona habla más rápido, si habla... Tienes que leer los gestos, no solo los tuyos, no estudiar solo tus gestos, sino leer los gestos de la persona a la que le hablas, como si es un auditorio grande. Si tú ves que estás contando un tema y esas personas están mirando el móvil así y bostezando, es el momento de decir, voy a pasar de punto, ¿vale? Hay que aprender a leer también a la gente y por eso es importante la comunicación, porque no solo te vale para tú comunicar bien, te vale también para, uno, no creerte todo lo que ves, porque sabes si están razonando o no, sabes si están convenciendo o no, y también para leer a la gente a la que tú le estás hablando. O sea, hay que ser empáticos, de alguna forma. Sí, efectivamente. O sea, quien quiera desarrollar... ¿Tú crees que Trump es empático? No. Quiero decir, porque como no. tiene su... Claro, pero ahí ya, para ser empáticos, podríamos decir que es el persuadir, no ser empático, te manipulo. Podríamos decir un poco así, ¿no? Si Sí. tienes esa empatía y la Exacto. incorporas a tu discurso, como estás hablando, pues mirar al otro, tal, las palmas, apoyarte, el tono... Empatizas y te pones a la altura, por así decirlo rápido, Sí. Y si no es en plan de es que me da igual lo que sientas, tú eres pequeñito, ¿no? Claro. Quizá, Además, vale, sí, dime. no, perdón. Los gestos que tenemos y la comunicación no verbal que implementamos tiene que acompañar nuestro discurso. O sea, no vale que te esté diciendo algo todo el rato así. ¿Sabes? Esto sería como estar intentando vender pan, ¿sabes? Tiene que acompañar a lo que dices, ¿vale? No es, vale, tengo 3 cosas que funcionan y las implemento. O sea, yo voy a utilizar un tono de voz un poco más alto si quiero que te quedes con esta idea y no con la otra. Voy a mover mis manos de una forma o de otra forma si quiero que tú te quedes con esos 2 puntos diferenciados. Voy a acercarme a un lado si quiero convencerte a ti, pero voy a acercarme al otro si quiero convencer a la otra persona. Pero eso es acompañar tu discurso con tus movimientos. No es simplemente implemento cosas que sé que funcionan para convencerte. Y totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo. Hay que ser muy honestos en ese sentido y evidentemente, como decías antes, si tú vas a impostar algo que no te sale a ti porque es que sabes que esto funciona y estás todo el rato, porque aquí pues pierde ya todo el sentido. Pero hay una pregunta que se me estaba ocurriendo, porque claro, en este mundo de los gestos y enlazándolo con esa timidez que hablábamos en un principio, con ese miedo que podemos sentir, todo eso se exterioriza, a no ser que lo tengas súper controlado, de alguna forma lo vas a estar expresando. ¿Cómo podemos esconderlos, disimularlos, controlar los nervios? Sí, aquí es importante, lo primero, aceptar que los nervios siempre van a estar porque somos seres humanos y ante una situación que nos inquieta, nos produce miedo, tenemos incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar, evidentemente te agitas y te pones nervioso o nerviosa. Eso es algo totalmente razonable y que nos pasa a todos y nos seguirá pasando siempre porque nunca se tiene el control absoluto de todo, porque influyen muchas cosas cuando nosotros hablamos. Pues como te decía, la percepción que pueda tener el público de nosotros. Yo puedo ir muy bien preparada y sin embargo ver que la gente se está aburriendo y que eso ya me desestabilice. Entonces los nervios hasta cierto punto bien controlados son buenos porque te mantienen alerta. Como te decía, si yo veo que la gente se está aburriendo, esos nervios bien controlados a mí me ayudan a tomar conciencia y decir, vale, esto no les gusta, pasa al siguiente punto e intento reconectar de nuevo. Y eso me lo dan los nervios, me lo da estar despierta. ¿Qué pasa? El problema entra cuando los nervios empiezan a invalidarte para hacer aquello que tú buscas hacer. Generalmente lo exteriorizamos mucho, o con gestos o con la agitación de la voz. Hay gente a la que empieza a hablar, habla muy rápido, gente que se ahoga por hablar muy rápido. Entonces aquí hay determinados trucos que, si te parece, pues te comento algunos. Sí, por favor, me los voy a apuntar, venga. Que sean sencillos para la gente que nos esté escuchando, sobre todo en un nivel principiante. El primero, aunque parezca muy lógico,
pero tiene su razonamiento detrás, es beber agua. Creo que todos estamos acostumbrados cuando damos quizás una charla a que te pongan una botella de agua en la mesa y damos por hecho que es porque se nos va a secar la boca mientras que hablamos, que puede ser cierto, ¿vale? Pero también tiene otro fundamento detrás muy importante. Y es que yo te hago una pregunta. Si tú estuvieras en la sabana y de repente empezaran a perseguirte 2 leones, ¿tú qué harías? Correr a todo lo que me dé las piernas. Efectivamente. Quedarme quieta. Correr como una loca. Lo que no te pararías a hacer es a beber agua, a comer. No, ¿por qué? Porque estás ante una situación de peligro. Entonces, si yo bebo agua antes de empezar a hablar, le estoy diciendo a mi cuerpo que no estoy en una situación de peligro, que tengo tiempo para beber agua, tengo tiempo para estar tranquila y que a lo que me voy a enfrentar ahora no es a un león, no tengo que correr, no tengo que estar agitada, tengo que tomármelo con calma porque no es una situación de peligro. Me gusta muchísimo esta, que es que me encanta. Había puesto beber agua, pero he añadido, tengo tiempo de beber agua. Exacto, tengo tiempo y tengo el control de la situación para beber agua. Otra cosa muy buena que hay es apretar los dedos de los pies. Si apretamos los dedos de los pies, igual que estoy apretando ya ahora mismo los de las manos, si apretamos los dedos de los pies, conseguimos que la tensión se nos baje de la parte superior del cuerpo hacia la inferior. Y eso nos permite que movamos las manos más relajadas, que no nos pongamos tan rojas, que no nos rasquemos la nariz, que son además gestos que nosotros en comunicación llamamos gestos del mentiroso, que es taparse la boca cuando hablamos, rascarse la nariz, que muchas veces nos pasa simplemente no porque lo que estemos contando sea mentira, sino porque estamos tan nerviosas que tendemos a tocarnos el pelo, a taparnos por vergüenza, a rascarnos y podríamos dar la sensación de que estamos mintiendo cuando lo único que está pasando es que estamos nerviosas. Entonces, apretar los dedos de los pies ayuda mucho. Yo es que aquí se me ocurren 2 cosas. Primero, yo es que aprieto los dedos de los pies, creo que el otro día te lo dije, Sí. pero constantemente, pero porque me cruje. Entonces estoy todo el ddía, que a lo mejor mi cuerpo es que está como súper tal, y es una forma innata que tiene mi cuerpo de decirme, relájate un poquito, Claro. bájate Y luego lo de rascarse o taparse o tal, tocarse el pelo, que a lo mejor es por nervios y no por mentir. Se me ha ocurrido este momento que también por nervios, en un momento en el que no procede reírse como has hecho una trastada, tu pareja o tu padre o tu hermana te dice algo súper tal y tú te ríes. Y es como, perdona que me ría, claro, ya, no te toman en serio, perdona que me ría, te juro que es pero porque estoy nerviosa o te dicen algo, te dejan y tú, jaja, te ríes, no, pero quiero llorar, pero... Sí, totalmente, totalmente. Pues eso es lo que pasa cuando tenemos una tensión que está descontrolada. Entonces es importante aprender a identificar también lo que a nosotros nos mantiene en tierra, el tener un mantra, el tener algo que te tranquilice y te ayude a tomar conciencia de dónde estás. Yo, por ejemplo, y a título personal, normalmente, por ejemplo, cuando debato, que siempre me suelen poner nerviosos los primeros 30 segundillos hasta que ya pues arranco y empiezo a sentirme yo preparada, he tenido que desarrollar un tono de voz determinado para una frase en concreto que siempre digo cuando empiezo un debate para que eso me ayude a estar tranquila y a decir, vale, está bajo control porque estás diciendo algo que sabes que tienes que decir. Entonces eso ya me ayuda a estar calmada. O en invierno, por ejemplo, antes de empezar a hablar, me remango las mangas de la camiseta. En fin, cosas que antes de empezar a hablar a mí me tranquilicen o me ayuden. Cada persona, yo siempre recomiendo que cada persona pues se lea a sí misma, se escuche y vea qué cosas son las que le tranquilizan para poder implementarla a la hora de hablar en público. De hecho, otra de las cosas que son muy buenas o son muy importantes cuando te decía, pues se nos agita la voz cuando estamos nerviosos, es hablar con la barbilla ligeramente inclinada hacia arriba. ¿Por qué? Porque si tú, aparte de hablar muy rápido, estás hablando con la cabeza hacia abajo, es que no te sale el aire. Es que llega un momento en el que te ahogas. Te levantas la cabeza y inclinas la barbilla y tienes una postura más o menos erguida y lo que estás haciendo es permitirle a tu caja torácica
uno, que salga bien la voz y se te escuche, y dos, que puedas respirar y no ahogarte. Y eso es algo que cuando estamos nerviosos tendemos a hacernos pequeñitos y hablar muy rápido, y tenemos que, antes de empezar a hablar, recomponernos, coger una postura erguida, y no es que hables así todo el rato para que la gente vea tu papada, ¿sabes? Evidentemente así saldría al aire muy bien, ¿no? Pero es aprender a tener una naturalidad y a moverte de una forma en la que tu cuerpo esté tranquilo. Me encanta lo del mantra. No Sí. sé, o sea, tengo que yo ponerme a preguntarme y ver cuál sería mi mantra porque me gusta eso. De hecho, voy a preguntarle a la gente que si tienen un mantra en concreto que les sirva a ellos. De hecho, ahora te voy a preguntar tu frase esta, porque a lo mejor nos da ideas de, pues este mantra lo voy a probar, no, pero me doy cuenta de que yo tengo este otro, porque a mí yo creo que me va a resultar difícil encontrar el mío. ¿Tú qué frase usas? Esta que dices que siempre Sí. la usas, si es que la puedes contar. Sí, no, claro. O sea, yo uso, no es por la frase en concreto, sino por el tono en concreto cuando voy a empezar. Hay dos cosas que me gustan mucho hacer cuando hablo en público. Uno es tener un exordio inicial y final. Eso quiere decir que tengo un comienzo que sea cautivador y un final que sea contundente. Es decir, yo empiezo, y si puede ser circular, es decir, unir una cosa con otra, incluso mejor. Si yo empiezo con una cita, una frase célebre, empiezo enseñándote una foto, lo que vas a hacer es que tú en ese momento digas, ¡uf! ¡Qué guay que me va a contar! ¿Por qué? Porque es algo que no te esperas, es algo que generalmente no forma parte de todos los discursos. Entonces escuchas y dices, vale, a ver si lo que me acaba de soltar tiene relación con lo que va a contar. Y lo segundo es ese tono de voz o esa frase que yo tengo, que cuando empiezo a hablar siempre comienzo diciendo, muy buenos días a todos, mi nombre es Ana Fernández y junto a mis compañeros tal y tal, defenderemos y argumentaremos que, y ya digo la pregunta que esté defendiendo, lo que sea. Pero es ese tono de voz, puede ser para cualquier otra charla. Muy buenos días a todos, mi nombre es Ana Fernández y en este momento vamos a hablar de... Es solo un tono de voz que es lo que yo llamo mi muletilla, que me ayuda a decir, está bien, estás liberada, has empezado a hablar, lo estás haciendo segura, lo tienes bajo control. Pero claro, eso es haber encontrado mi esencia o esa manera de empezar. Ya no tengo que hacerlo todo el rato, por suerte, pero sí que es verdad que en situaciones en las que todavía me ponen bastante nerviosa, tener algo a lo que agarrarme me ayuda a estar mucho más tranquila. Me gusta y me lo apunto además para más cosas de la vida, ¿eh? No solamente Sí. este mundo de interpretación, además, me gusta ese pequeño bastón que tienes. Sigo diciendo que vuestro mantra, vuestra técnica, compartirnosla, escribirla, que nos va a encantar. Que además puede ayudar a mucha gente, porque hay veces que no reconoces que la tienes y lo lees en otra persona, o lo ves en otra persona y dices, jolín, pues se llevaba razón, si yo también lo hago, pero no se me había ocurrido nunca que podía ser algo que juega a mi favor. Cierto, de hecho, al decir eso, no sé por qué, se me ha venido Nadal antes de jugar, que yo creo que no es tanto por protocolo de suerte, sino por esto, cuando se toca, se tal y hace esto y no sé cuánto. Yo creo que eso le da como una especie de seguridad de decir, todo el partido está ganado, venga, pum. Claro. Vale, quiero que nos des técnicas y ejercicios, Ana. La gente dice, venga, vale, me he animado, esto hay que practicarlo, venga, comienzo. Hay que ensayar. Dinos cositas que nosotros podamos utilizar en casa para ir ejercitándonos, adiestrándonos. Sí. O sea, yo lo primero que recomiendo, uno, si alguien quiere verdaderamente aprender, es buscar. Por suerte en España tenemos una cantidad de asociaciones de debate y de comunicación muy grande. Yo creo que prácticamente en todas las provincias lo hay. Es cierto que parece, por los nombres que tiene, estar únicamente circunscrita para universitarios, pero la realidad es que a muchas de ellas pueden acceder personas de todas las edades. Y si tienen la oportunidad, al final, hablar y aprender comunicación es mejor si lo haces con gente y con personas que te den un feedback.
También hay personas que, como yo, pues dan clases, dan formaciones, a las que también, pues si pueden acceder, sería fantástico. Yo digo lo de las asociaciones de debate porque además, generalmente, salvo alguna cuota, tienen un precio muy, muy asequible y que puede facilitarle mucho a la gente, sobre todo comenzar. Si a priori a una persona pues le da miedo o en su ciudad no tiene un club de debate o de oratoria a la que pueda ir, es dedicarse un tiempo a la semana o cada 2 semanas para practicar. Puede ser que directamente empiece a ver vídeos de discurso, empezar a, como es este webinar, empezar a obtener información sobre determinadas técnicas, empezar a informarse. En segundo lugar, ver qué temas le parecen interesantes e intentar elaborar un discurso, pues implementando, como te decía, una estructura de discurso, implementando el método ARE para esos razonamientos y hacerlo delante de un espejo. Si, por ejemplo, tenemos un problema de dicción, un ejercicio muy bueno es hablar y practicar con un boli en la boca. Así. Yo te hablo así y al principio es cierto que pues, puede resultar hasta gracioso, pero eso nos ayuda a tener la mandíbula abierta y que cuando yo me saque el boli, mi mandíbula siga gesticulando. Entonces es una forma de practicar en casa y un recurso que puede parecer muy gracioso y en teoría pues lo es. Si tú entras al cuarto de baño y ves a tu novio o a tu novia en un espejo hablando con un boli en la boca, dices, a lo mejor falta alguien conduciendo ahí arriba. Pero la realidad es que es algo que funciona verdaderamente. Yo he llegado, no lo voy a hacer así ahora, pero yo he llegado, a lo mejor le he dicho a quien tuviera al lado y he llegado con mi boli diciéndole las cosas. Digo, a ver si me entiende lo que le estoy diciendo. Sí. Pásame la sartén. ¿Por qué? Espérate. Sí, pero eso te ayuda simplemente, te ayuda a la colocación. Si tú no eres capaz de hablar con la barbilla, como te decía, ligeramente inclinada o vocalizar bien, pues utilizas al principio un boli, luego te lo quitas e intentas volver a hacer el discurso sin el boli. E intentas ir implementando todas estas cosas en casa. Lo primero es informarte, lo segundo es buscar temáticas que te ayuden a disfrutar del proceso, porque hablar por hablar tampoco es algo que digas voy a dedicar mi rato libre a eso, pero es buscar algo que te guste, si puede ser pues accediendo, como tú me decías antes, donde buscar temas, cosas que te parezcan interesantes para empezar e irte poniendo retos. Irte poniendo, pues por ejemplo, mira, pues mañana he quedado con mis amigos, voy a intentar leer sus cuerpos para ver si estas dos personas cuando hablas están cómodas. Ese tipo de cosas que te ayuden a identificar en los demás las cosas que están bien o las cosas que hay que mejorar. Hay que ser muy observador para esto que dices, Sí. no, mirar mucho afuera y no tanto al ombligo de cada uno. Pregunta rápida, ¿tu herramienta favorita? ¿En qué sentido? En esta pues para practicar, alguna que a lo mejor tú uses, A quitando mí, que, bueno, de las asociaciones, supongo, pero bueno, alguna... a mí practicar mucho siempre en voz alta. Leer, o sea, yo me estudio muy bien las cosas cuando voy a hablar en público. De hecho, soy muy pesada. Al principio sentaba a mi madre, a mi padre, a su amigo y a mi primo y se lo hacía a ellos. Luego ya empecé a hacerlo estando sola, empecé a hacerlo con un espejo, pero practicar mucho en voz alta y hacerlo como si verdaderamente estuviese ya allí. O sea, yo siempre cuando lo preparo, yo ya veo las extensiones de páginas que tengo y digo, bueno, o sea, lo tengo bajo control. Cuando lo hago la primera vez en voz alta me di cuenta que no lo tengo nada bajo control, ¿vale? Y es ahí cuando digo, vale, pues tienes que seguir practicando. Y, o sea, al principio viene muy bien que te escuche personas de tu confianza, que suelen ser muchas veces las que más nervioso te ponen, porque te da Cierto. vergüenza, te da mucha vergüenza que esas personas piensen mal de ti. Entonces es una herramienta muy buena ponerte a prueba con gente con la que más avergonzado te puedas sentir al principio, porque realmente son personas que no te van a juzgar o no deberían juzgarte y eso te va a ayudar, evidentemente, pues a quitarte esos nervios y a ponerte a prueba.
Totalmente cierto con que las personas que más cercanas a nosotros, más nerviosos nos ponen y más tal. Sí, Vale, sé que nos estamos quedando sin tiempo, porque ya creo que nos perdón, lo hemos sí, hemos pasado. hablado No, muchísimo no, no, pero sí, y tengo algunas cositas que, bueno, aunque pasemos un poquito más de rápido, puntillas. porque, claro, cuando ya nos hemos preparado, hemos hecho el boli, le hemos dicho, en fin, todo, hemos puesto a todos los vecinos, a todos los ositos o todo lo que sea Sí, delante nuestra para que nos sí, escuche. Pero luego a la hora de la verdad te mueres de miedo y ese momento, a lo mejor dices, venga, tengo mi mantra que lo hago tal, nadar, el agua, no pasa nada, me crujo todos los pies, hago todo, pero, sí. pero dices, pero es que, ¿cómo lo hacemos? Es para romper el hielo. Sí, a ver, es algo que, como te decía, no quiero sonar repetitivo, es algo que te da la práctica. O sea, de manera natural nos vamos a poner nerviosos y por eso tenemos que buscar la forma de disimular para la gente que nos escucha que estamos nerviosos, pero eso siempre, siempre va a estar ahí. Y quien te diga que no, te está mintiendo si es otra de las, de las capacidades que tenga para convencer, porque la realidad es que no, todo el mundo se pone nervioso ante una situación que desconoce por dónde va a salir. Entonces, lo único que puedo recomendar cuando tú vas a empezar un discurso y estás muy nervioso es a tomarte unos minutos antes para decirte a ti mismo que la situación está bajo control. Es ahí donde tienes que implementar todo lo que hemos dicho y recopilar recursos en tu cabeza que hacer si te quedas en blanco, que suele ser una de las cosas que al principio más nerviosos nos ponen, porque tú puedes intentar implementar todas estas cosas, tener tu mantra, arrancar muy bien y cuando llevas un minuto dices, ostras, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? O sea, estoy que me quedo en blanco. Es tener recursos que implementar cuando nos quedamos en blanco. Lo primero es aceptar que los silencios per se no son incómodos. Es mejor un silencio para pensar que una muletilla que agobia a la persona que te escucha, como el yo, No, ¿verdad? como arranca, ¿sabes? Como que no acaba de arrancar. Tú le estás tirando una motosierra y suena pero no acaba de arrancar. Entonces es uno, aprender o dejar de tener miedo a los silencios, porque son algo que te ayudan y como te decía al principio, también son parte de la comunicación. Entonces, los silencios son importantes, un silencio per se no es incómodo, a no ser que dure pues 10, 12 segundos, que ya dices, o que sean muchos silencios reiterados en el tiempo, pero es mejor pararte a pensar que hablar por hablar y no decir nada. Lo segundo es implementar técnicas como el storytelling, es decir, si yo me quedo en blanco, voy a contarte algo, evidentemente que tenga relación con lo que estoy diciendo, que yo conozca bien, que me haya pasado a mí o le haya pasado a alguien de mi entorno y que yo te lo cuento y no se me va a olvidar porque sé que es algo que conozco. Entonces eso ya te ayuda a reconectar. Otra técnica muy buena es recapitular o directamente pasar de punto y asumir que en ese punto te has quedado pillada. Que No, quiero sí, decir, a sí. ver, no es lo más elegante, pero una retirada a tiempo a veces es una victoria. Vale, vamos a pasar de punto, que estoy viendo que quizás este no sea tan interesante para vosotros. Y a lo mejor a la gente le parecía interesante, pero como tú no te acuerdas de qué ibas a decir, pues paso un poquito descarada, ¿vale? Entonces, bueno, es ir encontrando esas técnicas que nos ayuden. Tengo aquí una pregunta porque a mí en alguna ocasión me ha ocurrido, yo recuerdo cuando, bueno, en Irlanda haciendo stand-up comedy y hubo un momento como que, bueno, me temblaba la voz, se me había olvidado y menos mal que era un stand-up comedy y les hizo gracia, que luego a mí me dijeron, aquí en Irlanda eso hay que tener cuidado. Pero claro, yo estaba tan nerviosa y me temblaban las manos, literalmente, y a raíz de esto te voy a hacer la pregunta, que yo dije, no tengo Parkinson, es que estoy muy nerviosa. Claro, la gente se rió porque estábamos en un entorno de Ya, risa, pero claro, me dijeron, has tenido mucha suerte de que se hayan reído. Claro, lo dije con gracia, no lo dije en plan de si me veis, sí, si me tiemblan las manos, no es que tenga, es que, claro, también la chica extranjera hablando en inglés, todo tiene mucho más gracia. En ya, ese momento no lo pensé, entonces yo aquí, claro, es cierto que en comedia hay muchísimas más licencias que a lo mejor en lo que tú estás sí, acostumbrada de TEDx, porque ahí es como no.
el humor negro, hay cosas Sí, que, digamos, ahí hay una controversia que nos podemos meter, sí, no nos vamos a meter sobre aquí, el pero humor, que, sí. claro, hay algunos que dicen es que no hay normas siempre que se haga con un respeto, pero esa es parte Sí. del humor y otros no nos pongas cortapisas. Bueno, el caso es que como de bueno o malo, en este caso me salió bien, y también porque era comedia, pero evidentemente en otro tipo de contextos no, el ser sincero y decir, en lugar de decirles, como no os interesa este punto mucho, o como no estás interesado, te voy a pasar a otro, en plan de, "Ay, mira chicos, se me acaba de ir la pinza, se me ha pasado lo que os estaba contando, porque esta mañana no he desayunado fuerte, así que voy a pasar así. ¿Cómo de bueno o malo es ser sincero? A ver, lo óptimo es que no te ocurra, ¿vale? Entonces Sí. eso es como la situación ideal. Pero evidentemente, si tú ya has agotado tus silencios, eh, ya digamos que has empezado a implementar todo lo que tienes y aún así te estás quedando en blanco. Lo mejor es ser sinceros en ese momento, porque además nosotros buscamos, cuando hablamos y comunicamos, ser creíbles para quien nos escucha. Y como hablábamos antes, la empatía es súper importante. Entonces es mucho mejor para que de verdad se crean lo que hayas dicho y lo que vayas a decir después de ese lapsus, que seas sincero, para que la gente entienda por qué te acaba de pasar eso. O sea, evidentemente siempre pues con unos límites que quizás al humor no se le deberían poner, o sí es un tema sobre el que tengo mi opinión, pero yo me mantengo al margen. En la comunicación, depende del contexto, claro que hay límites, pero la sinceridad es importante. O sea, no pasa nada por decir, hombre, si puedes enmascararlo y hacer lo que nosotros denominamos un capotazo, que cuando te hacen una pregunta y no sabes muy bien cómo contestarla, pues bueno, luego viene un compañero y él os responderá a esa pregunta porque entra muy bien en su temática. Y a lo mejor no le va a responder a eso nunca más, pero ahí se queda, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Como pregúntaselo a tu padre o a tu madre, Exacto, leche pues muerto a otro. exacto. Pues ser sincero ayuda. Ayuda por lo menos a que la gente entienda por qué te pasa eso. Vale, de todas formas, bueno, sí, en aquel momento yo era muy jovencita y era como Claro. Dios, pero bueno, lo hice con mucha gracia y mucho amor, humor y respeto, pero Sí, bueno, luego me regañaron igualmente, lo cual entiendo absolutamente. Pasa que sí, lo no, hice claro. tan espontáneamente y tan tal, pero vale, bien. Entonces, los silencios ya nos has hablado, que además son muy importantes saberlos usar, porque además yo creo que enfatizan y hacen que la persona tenga tiempo de procesar algo Total. que le cale, algo que le estás contando. Y todo esto me viene muy al pelo para decir, claro, todo nos quedamos en esto que nos has comentado de te quedas en blanco, me lo he preparado súper bien, tengo que improvisar. A mí me gustaría, porque yo soy mucho de improvisar, pero mucho de me lo preparo todo súper mega ultra. ¿Cómo se balancea esto o cuál es tu visión, versión sobre esta? Mira, hay una cita de Shakespeare que me encanta, que es que la mejor improvisación es aquella que está preparada. Para improvisar también hay muchas técnicas de preparación. Una persona que quiere improvisar en lo que está contando tiene que haber hecho muchos ejercicios para tener agilidad mental. Improvisar por improvisar, hombre, pues si tienes una determinada actitud en un determinado contexto, que estás con colegas hablando de X tema, pues puedes improvisar, te puedes dar esa licencia, pero si luego vas a hacer una charla, pues por ejemplo una exposición en la que viene una ronda de preguntas o una entrevista, puedes improvisar si tienes conocimientos de improvisación, si has hecho ejercicios antes, si has preparado esa agilidad mental, si tú en tu casa has ensayado mucho sobre cómo salir de determinadas preguntas, si hay ejercicios que son muy buenos de teatro para aprender y de interpretación para aprender a improvisar, porque la comunicación, por suerte, pues bebe de muchas ramas. Entonces, para improvisar, ejercicios de improvisación en arte dramático, y tienes un chorro en internet que te pueden ayudar muchísimo, pero es que esa improvisación tienes que trabajarla, porque el ingenio o la agilidad mental, hombre, puedes tenerla en algún momento, pero no siempre vas a estar con el clic en tu cabeza. Es muy complicado, sino que se lo digan evidentemente a quienes se dedican a hacer improvisación.
que es muy difícil, es muy difícil. Entonces, yo, suscribo a las palabras de Shakespeare. La mejor improvisación es aquella que se prepara. Totalmente de acuerdo. De hecho, te iba a preguntar, ¿y vale la improvisación teatral? ¿Por ¿Sí? qué? Porque la he hecho, además la utilicé casi para aprender inglés, y es lo que tú dices, es muy difícil. Tienes que Muy estar súper complicado. despierto, escuchar, receptivo, responder. Entonces ese entrenamiento vale, ¿no? Porque la Sí, improvisación además mola, como me refiero como curso, ya no como improvisar, sino ese sí, sí, entrenamiento es muy interesante y sí. está muy, muy guay. Vale, sí, estoy yendo un poco así como, venga rápido Sí, porque no, vamos. porque sí, totalmente. Es que nos gusta mucho el tucutú a las dos y ese Sí, y el tema, sí, a mí es que este tema me flipa. es muy interesante. Vale, la verdad es que sí, hay mucho que aprender y es que yo te tiraría, es que tienes que venir, Ana, es que Ya, tienes que venir. prometo Bueno, ir. vale, me lo apunto. Dos cosas que creo fundamentales que tenemos que tocar antes de despedirnos. Una es la comunicación en diferentes entornos, porque como decíamos antes, no es lo mismo el hablar con tus amigos, con tu padre para que te deje salir, frente a la universidad, expongo un tal, una entrevista de trabajo, en fin, mil millones de cosas. ¿Cómo lo Sí, cuando al adecuamos? principio hablábamos durante esta conversación de preparar mucho y practicar mucho, no es solamente el encerrarme en una habitación a ensayar el discurso. La preparación y la práctica también implica dedicar un tiempo a estudiar quiénes son las personas que te van a escuchar y dónde te vas a mover. Si tú vas a ciegas, eso probablemente haga que la mitad de lo que vayas a decir ni se entienda ni impacte verdaderamente. ¿Por qué? Porque si tú vas a hablar en un sitio en el que no sabes si te van a poner micrófono, si vas a tener que alzar la voz para que te escuchen, si no sabes si va a haber 40 personas, si quizás haya 20, quizás haya 5, quizás no vaya nadie porque no te has informado de si han comprado o no entradas. Si esas personas, hay niños o no hay niños. Si estás hablando de un tema técnico y por consiguiente puedes utilizar un determinado vocabulario o por el contrario es una conversación mucho más distendida. Si tú eso no lo practicas, eh, la realidad es que el mensaje no va a calar en absoluto a la gente. O para cuando tú te das cuenta de cómo lo tienes que decir, de qué manera lo tienes que decir, ya haya pasado la mitad de tu tiempo haciendo tu intervención. Entonces, es súper importante la manera en la que nos relacionamos con nuestro contexto, porque saber si tienes atril o no te va a ayudar a moverte o no a moverte. Y vas a saber si puedes comunicar moviéndote, pues andando por el escenario, o vas a tener que quedarte detrás de un atril y por consiguiente solo vas a poder comunicar con tus manos y tu voz y tu mirada. Entonces son cosas que es súper importante, porque dependiendo del sitio en el que estés, podrás implementar una serie de objetivos o no. Claro, y además, totalmente, una entrevista, es que me estaba acordando la última entrevista que tuve de trabajo, que bueno, estoy aquí, pero claro, Claro. es que hay que amoldarse a todo, o a la boda esta, que gracias a Dios a mí no me han pedido nunca que hable y que no lo hagan, porque es como, Pues a mí me han pedido que case a unos amigos el año que viene y estoy hecha un flan y queda un año. Y estoy ya hecha un flan. O sea, fíjate, pero si eso para ti es imagínate. pan comido. Bueno, o sea, como te decía, o sea, yo creo que todo el mundo nos seguimos poniendo nerviosos y más ante situaciones que desconocemos cómo van a salir. Además, en tu caso tienes audiencia de todas las edades, todos los Efectivamente, géneros, profesiones, todo. Conoces, no conoces de una parte, de otra. Madre mía. Bueno, exacto. mucha suerte, ya nos contarás. También no lo puedes Perfecto. escribir en la caja de comentarios cuando la tengas. Oye, pues mira, me Total, fue súper tal, hice esto y lo otro. lo haré. Ana, para pseudo cerrar como nos gusta, que es un poco en plan cíclico, y haciendo alusión a como comenzabas diciendo, pues ya yo así era súper, uy, me voy a apuntar a estos debates y me machacaron y me quedé súper pequeñita y esto, ¿cómo hacemos para que esa crítica constructiva y destructiva nos haga más fuertes? ¿Cómo la podemos utilizar y que no nos mengue, sino que, bueno, que la utilicemos? Sí. O sea, aquí me tomo el permiso para contar qué es lo que me ocurrió a mí la primera vez que me sentí juzgada porque No, no, no nos los ha realmente contado, si has dicho no. algo, ¿no?
No, o sea, dije al principio que me apunté en debate y me fue regular, pero Eso. lo que ocurrió en ese debate, en el primero que tuve, es que en debate pues tú tienes unos jueces que evidentemente te van a decir que has hecho bien y que has hecho mal, sobre todo que has hecho mal de cara a mejorar, evidentemente. ¿Qué ocurre? Que yo venía muy crecida, aquel debate me dijeron, chica, has hecho un buñuelito, y ese buñuelito yo me lo tomé tan personal que dije, no me merece la pena, yo me voy de aquí, yo no quiero esto en mi vida. Hasta que hubo una persona que me sentó y me dijo, Ana, la comunicación es mucho más que un debate, un torneo o incluso 10 charlas que van mal. Lo primero es asumir, como decíamos al principio, y esto es lo que denominamos un exordio circular, es que la oratoria no es un arte per se, es una disciplina que se entrena y es normal que te salga mal 1000 veces y te seguirá saliendo mal otras 1000. Y habrá veces que te salga un poco bien y un poco mal. E incluso cuando estés confiada de que siempre te está saliendo bien, a lo mejor hay una vez que te sale mal. Y eso no determina que seas buen o mal comunicador. Eso solo determina que al menos te has puesto a prueba y te estás permitiendo que alguien te dé un feedback. Una persona que se queda en su casa, sea el feedback constructivo o destructivo, nadie le va a decir nada. Tú al final tienes que ser selectivo y decir qué cosas te vienen bien para implementar, qué cosas no. Y moverte en un entorno, evidentemente, en el que no te juzguen de manera destructiva. A mí una persona que vaya a darme, me dé 2 veces un feedback destructivo, esa persona te digo yo que no me la vuelvo a cruzar por la calle. Hay que ser selectivo en las personas frente a las que nos exponemos y ser selectivos con los comentarios que aceptamos. Y una vez que aceptas que esa constructividad, porque hayas hecho X cosas mal, es lo que te va a dar el bagaje para seguir mejorando, porque la oratoria es algo que se practica y se entrena cada día, es el momento en el que pierdes el miedo a sentirte juzgado. Súper importante lo que has dicho. Claro, en alguna ocasión la gente te dirá, pero es que yo no puedo, pues se expone públicamente y es como que no puedo elegir ese público. Ya. Pero lo has matizado muy bien con también elegir los comentarios que acepto y los que no. Ahí hay Exacto. que hacer un trabajo bastante fuerte porque, Sí, bueno, de autoestima, en fin. Pero me encanta que no hicieras caso o que llegara esta persona y te dijera lo que te dijo, que me lo he apuntado porque lo has dicho varias veces y me gusta. sí, No es un arte, es una disciplina. sí. Me gusta y me Total. lo he apuntado las 2 veces que lo has dicho, me lo he apuntado. No es un arte, es una disciplina porque sí, porque luego lo convertirás en un arte, pero es una Efectivamente. disciplina. Tendrás la capacidad de hacer sentir a la gente cosas cuando te escuchen. Y eso es lo bonito que tiene la comunicación, que puedes hacer sentir a la gente que te escucha. Pero eso no viene caído del cielo. Eso es algo que se practica y se trabaja y que todo el mundo puede llegar a dominar en mayor o menor medida en función de los intereses que tenga, pero que es algo súper necesario para el día a día. Totalmente de acuerdo, es como la suerte. ¿Qué suerte? No, perdona, mi suerte me la he trabajado yo, igual que Efectivamente. esto. No llega así por ciencia infusa. Ana, Nos te tengo que vamos. dejar ir, sí, nos Es vamos que ya. A ver, yo he hecho un mogollón de preguntas, pero seguro que hay alguien que me dice, sí, pero no has hecho esto, o yo quiero saber esto otro. Escríbelo porque yo quiero traer a Ana aquí presencialmente y así la traemos. tenemos otra excusa. Claro, es que nos hace falta. Venga, lo último, lo Venga, último que me acabo de acordar de sí, ese. rápida, lo prometo. Sí, porque sobre todo porque esto es algo que es que lo he escuchado de la gente, no, pero yo tengo mucho miedo, vale, es el miedo. Quiero que nos digas cómo convertimos a ese enemigo, que es el miedo, en nuestro amigo, así como rápido. ¿Cómo podemos Mira, hacerlo? hubo una charla TED que preparé para Sheila Hernández, que probablemente a la gente le suene con Es decir diario. Esa chica antes de salir a hablar me dijo, Ana, tengo una ansiedad que me muero, tengo un miedo y he dado 1000 charlas, 1000 conferencias, he hecho 1000 exposiciones y hoy no puedo salir a hablar porque tengo miedo. Y se lo dije, mira, el miedo está ahí y tú tienes 2 opciones.
o darle prioridad al miedo o dejarle que te acompañe. Digo, cuando tú tienes una charla TED, normalmente nosotros hablamos en un círculo rojo que hay en el suelo con un diámetro concreto. Yo se lo dije y de hecho ella fue sincera y en su charla está grabado. En ese círculo había 2 personas, Sheila y el miedo. Y Sheila pudo hablar y el miedo estaba ahí. Y ella fue sincera desde el principio. Por eso te decía que la honestidad es importante. Lo primero es dejar que el miedo no se apodere de ti, que no le des prioridad a él por encima de ti. Si tienes que sacarlo a hablar contigo, sácalo a hablar contigo. Llegará un momento en el que el miedo prefiera quedarse en el camerino o sentado en el público que contigo en el escenario. Pero si al principio tienes que llevarlo de la mano, pues llévalo, no pasa nada, somos humanos y como te decía, nos ponen nerviosas y nos dan miedo situaciones que no controlamos. Y eso va a estar ahí. Lo importante es que ese miedo no se ponga por encima de ti. Me ha súper encantado. Me he hasta emocionado un poco, ¿eh? O sea, como que me ha llegado sacarlo, que esté ahí contigo y el ser honesto, que es que yo es algo que no puedo evitar, pues a lo mejor decirlo, oye, pues mira, aquí estamos 2 personas, tú y yo, que me veis, pero es que tengo aquí el miedo que, bueno, a ver, no sé, que me acompaña, pero que está ahí. No sé cómo lo haría, lo voy a buscar esta charla o luego me mandas el Sí, enlace bueno, porque mola. Muchísimas gracias por ayudarnos a que el miedo gracias. sea nuestro amigo, darnos tantísimas herramientas, tips, prepararnos también. Y ahora ¿verdad? Todo el mundo va a hacer una charla y un discurso y nos va a salir súper bien. Ana, gracias mil. Gracias a ti, Anaís. Estoy súper contenta y muchísimas gracias a todos por invitarme. Ha sido un lujazo. A ti por aceptar, el lujazo ha sido nuestro, te lo garantizo y ya te digo que quiero que vuelvas muy contenta, he disfrutado muchísimo, creo que se me ha notado, que lo he hecho muy largo, vale, ya nos vamos porque nos despedimos, pero que nosotros seguimos aquí comprometidos en haceros los mejores contenidos. Nuestra misión es pues crear un espacio donde participes, por eso queremos que nos escribas, que aprendas, que te diviertas y para eso tienes que elegir Euroinnova, elige quien quiera ser. Muchas gracias, Ana, de verdad, por Gracias a estar todos. hoy, por estar con nosotros. Y como siempre os digo, gracias a vosotros por acompañarnos. Hasta la próxima.